Bienvenido a Palabra de Restauración. Escucha esta prédica que edificará tu vida. Hoy vamos a estar dándole, por decir de alguna manera, una continuidad al mensaje que tuvimos hace 8 días. Y hace 8 días hablábamos que nosotros como personas, a veces el motivo o el móvil que nos mueve a venir a congregarnos es la necesidad, que Dios haga algo en nuestras vidas, que Dios trate con mi familia, que Dios trate con mi pareja, que Dios sane a mi amigo, etcétera, las situaciones que sean. Y a veces eso es lo que nos motiva a venir a esta congregación. Y enseñábamos ese pasaje donde las multitudes se acercaban a Cristo porque Él hacía prodigios, señales, maravillas, milagros, pero la gente tristemente empezó a buscar a Jesús meramente por satisfacer su necesidad, mas no porque realmente le hubieran conocido como el Mesías y como el Salvador. Ellos tenían una necesidad y era que estaban siendo oprimidos por el Imperio Romano en los impuestos y ellos estaban esperando, según la profecía, que viniera un rey a liberarlos de esa opresión, pero ellos esperaban un rey al estilo Rey David, con espada y con ejército, pero Jesucristo viene a enseñar todo lo contrario, porque no es con espada, dice la palabra de Dios, y no es con ejército, sino ¿con qué? Con su Santo Espíritu. Es una lucha diaria que tenemos con diferentes adversidades. Nosotros mismos tenemos debilidades a las cuales el Señor nos llama a someternos a su palabra y Él entonces nos va a ayudar. Que le busquemos a Él y Él nos va a contestar. Y las demás cosas, dice en Mateo 6:33, que esas cosas os serán añadidas, hablando del afán y de la ansiedad. Y normalmente, ¿cuáles son las cosas que producen afán y ansiedad en nuestra vida? El trabajo, las deudas, las obligaciones, las familias, la responsabilidad, el mucho que hacer. Y en la enseñanza anterior decíamos que Jesús le da más prioridad a que usted se enfoque en la búsqueda con Dios y Él se encargará de respaldarlo en las demás cosas. Ahora, eso no significa que Dios va a responder a cada una de las cosas que nosotros le pidamos como cual genio de la lámpara que frotamos, le pedimos 3 deseos y Él nos responde, porque Él no funciona así. Dios trabaja o hace su voluntad conforme su beneplácito, conforme su deseo, conforme su soberanía. Y decíamos también en la enseñanza anterior que un milagro no es evidencia de que una persona realmente esté predicando el mensaje de Dios. Recuerda el pasaje que dice, y muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no echamos demonios en tu nombre, hicimos milagros? Y el Señor le responde, apartados de mí, no los conozco, hacedores de maldad. Entonces que una persona haga milagros, porque no es la persona a la que hace los milagros, es Dios, no significa que esté dando un evangelio correcto. Y tristemente hoy día es el modelo que más vemos en las congregaciones. ¿Por qué? Porque la gente mide el éxito de una congregación en base al número de sus asistentes. Entonces, si somos honestos, si viéramos en la asistencia que hay hoy, muchos dirían, no, esa iglesia ya no está Dios. Allá no sucede absolutamente nada. Pero ¿acaso Jesús no lo seguía en la multitud y al final quedó solo con 120? De los 12 que Él comisionó como sus discípulos, uno le negó y le entregó. Y en el momento de la crucifixión, ¿acaso no huyeron? El único que se quedó fue el apóstol Juan. Entonces, si el éxito realmente se midiera por la cantidad de asistentes, pues nosotros estamos mal. Y Jesús hubiera sido fracasado en su historia, pero no es así. ¿Por qué? Porque a Dios no le impresionan las multitudes, a Dios no le impresiona que hayan cosas sobrenaturales, a nosotros sí, nos llama la atención, nos cautivan. Y hoy vamos a hablar un poquito de eso, pero eso no es garantía que una persona hable la palabra de Dios como debe de ser. ¿Por qué? Porque hoy en día la gente está enfocada a que usted venga a recibir un milagro, pero usted no se comprometa en absolutamente nada.
Y decíamos en la enseñanza anterior, se hacen mensajes grandes, noche de sanidad y milagros, como si nosotros pudiéramos programarlos y decirle, Señor, no se le olvide que hoy tenemos noche de sanidad y milagros. Y si Dios no quiere hacer absolutamente nada, ¿será que nosotros podemos obligar a Dios a que haga algo? No hay manera, no hay forma de que nosotros le cambiemos el pensamiento que ya Dios tiene establecido para cada uno de nosotros. Entonces alguien se preguntará, y Andrés, entonces cuando la gente ora y ora por ciertas cosas específicas y el Señor responde, bueno, ahí es lo que vamos a estar analizando la mañana de hoy. Porque que Dios responda a los milagros no significa que esté aprobando la conducta y la enseñanza de esa persona. Sencillamente Él está respaldando su propósito, su palabra, su voluntad. Y lo vamos a ver en la mañana de hoy. El título de la enseñanza es el propósito de las señales, los prodigios, las maravillas y los milagros. ¿Cómo es? ¿El propósito de qué? Las señales, los prodigios, las maravillas y los milagros, que es de lo que hoy en día se habla mucho en las congregaciones y casi nada de doctrina. Cuando hacemos una exégesis básica, exégesis es analizar el texto en su contexto, en su historia, no obligándolo a decir algo que yo ya interpreté o asimilé, sino es tener la sinceridad de preguntarle a la Biblia y que ella me responda a mí, aunque yo esté equivocado. No es imponerle mis criterios a la Biblia, sino es más bien que la Biblia me enseñe cuáles son los verdaderos lineamientos. Eso es hacer exégesis. Y para hacer una exégesis correcta de la palabra de Dios, debemos acercarnos a, por decirlo de alguna manera, el escrito original de la Biblia. Nosotros hoy tenemos la Reina Valera 60, pero esa es una traducción que se dio tiempo después, en más o menos contemporáneo a la Reforma. Pero antes de las traducciones a cualquier idioma, español, inglés, alemán, etcétera, lo que existían eran rollos y papiros. Y normalmente cuando hoy se quiere hacer un estudio serio de la palabra de Dios, se le hace un acercamiento a la palabra de Dios que se le conoce como el texto crítico. Lo que nosotros tenemos se llama textus receptus, que quiere decir que fue un mensaje que recibimos con el tiempo, que fue traducción. ¿Traducción de qué? Bueno, la traducción que hoy en día tenemos era gente que se dedicaba, porque en sus idiomas no tenían la palabra de Dios, a transcribir la palabra, a traducirla a sus idiomas. Pero a veces en esos escritos habían ciertas notas, como las notas que hoy tenemos en las márgenes de las hojas de la Biblia. Y como muchos de los que tenían esta intención de traducir la Biblia no eran tan precisos y tan fieles al texto bíblico, lo que hacían era también copiar esas noticas. Por eso hay mucha gente que dice, no, pero es que ustedes tienen unas Biblias que han sido adulteradas. Y no es que hayan sido adulteradas, sencillamente fue que los copistas de la época incluyeron algunas anotaciones, pero que en los rollos originales que se conservan hoy en día y en los papiros no están. Y a eso se le llama el texto crítico, que es acercarse a los idiomas originales. Por eso desde ya les adelanto que la palabra milagro no existe en la Biblia, aunque usted pueda encontrar muchos pasajes que digan, hizo muchos milagros. Los milagros o la palabra milagro que encontramos en la Biblia es muy diferente a como usted y yo hoy la concebimos. Y tristemente mucha gente habla de este término como si la Biblia realmente hablara tal y como lo conocemos nosotros. No quiero enredarme tanto con esto porque quiero desarrollar. Para entender los términos que usa la Biblia y hoy que vamos a estudiar el Nuevo Testamento, es necesario acercarnos al idioma en que fue escrito el Nuevo Testamento. ¿Y qué idioma fue el que fue escrito el Nuevo Testamento? En griego. Y en griego las palabras tienen un significado muy distinto y muy diferente al que nosotros tenemos. La primera palabra que vamos a estudiar es la palabra señales. Y como usted y yo sabemos griego, pues necesitamos buscar un diccionario. De los diccionarios más fidedignos que hay para entender está el diccionario Strong.
Y son unos numeritos que a veces se encuentran en algunas Biblias, que lo único que nos dan es explicación de lo que esa palabra significa. Y la primera palabra es señales, que en el griego es semeion. Así como suena, vuelvo le digo, yo no hablo griego, sencillamente hago uso de los diccionarios. Y lo que nos dice es que es una base del semaíno, que significa indicar, dar a entender, informar o declarar. ¿Para qué sirve una señal? Para informar, para mostrar, para darnos un aviso. Cuando usted venía hoy aquí para el servicio, ¿no vio por ahí en el piso señales de pare o semáforos o flechas? ¿Para qué están esas señales ahí? Para indicarnos una ruta, un camino. Normalmente cuando usted va de aquí a Bogotá hay unos letreros grandes que le van indicando en qué parte usted va. Y eso le sirve a usted como ¿qué? Como una orientación para saber de que usted va por el camino correcto. Usted no puede pretender irse para la costa y tomar un camino totalmente diferente. Así que las señales que nosotros vemos en la Biblia no son cosa por la cual nosotros admirarnos. Bueno, sí, pero me refiero que no es el uso correcto que se le da, sino que el uso de la señal es mostrarnos algo. ¿Y ustedes qué creen que es lo que quiere mostrarnos las señales? ¿A qué? El camino a dónde dirigirnos. Y Jesús dijo que Él era ¿quién? Entonces una señal nos apunta a Cristo. El libro de Juan, capítulo 2, del versículo 1 en adelante, vamos a leerlo, a ver qué nos dice al respecto. Evangelio de Juan, capítulo 2, versículos 1 en adelante. ¿Qué dice la palabra de Dios? Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea y estaba allí ¿quién? La madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, ¿no tienen vino? Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían, haced todo lo que os dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús le dijo, llenad estas tinajas de agua. ¿Y qué hicieron? Las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo, sacad ahora y llevadlo al maestresala. Y se lo llevaron. Y cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque, ¿quiénes? Aunque lo sabían, los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. ¿Y qué pasa en el 11? Este principio de señales, semeión, ¿quién hizo? Jesús en Caná de Galilea, y entonces manifestó su gloria. ¿Y qué pasó? Y sus discípulos creyeron en él. Este pasaje tiene una particularidad muy bonita, es que no lo encontramos en los demás evangelios, solo lo encontramos acá. Y acá se nos dice que es el primer milagro público que hace Jesús. María, ha sido invitada a una boda y dicen los comentaristas al respecto que lo más probable es que haya sido un familiar. Por eso invitaron a Jesús y a sus discípulos. Y como usted puede darse cuenta en cualquier evento, siempre los familiares están atentos como de ¿qué? ¿De que todo salga bien? Cuando una persona es colaboradora, siempre está atenta.
¿Qué falta? ¿Qué sirve? Se está acabando esto. Toca ir a comprar aquello. ¿Sí o no? Nos pasa. Lo mismo estaba pasando con la madre de Jesús. Estaba viendo y quizás los novios no calcularon bien la cantidad de vino que tenían que comprar y necesitaban solucionar de alguna manera. Y María, conociendo a su hijo Jesús, se le acerca a decirle, el vino se está acabando. ¿Por qué? Porque de alguna manera Jesús, dicen los comentaristas, también era familiar de las personas que se estaban casando. Y María lo que quería era que les ayudara con este problema porque iban a quedar ¿qué? Iban a quedar mal. No sé si a usted le ha pasado que cuando una persona va a quedar mal, usted como que intenta de alguna manera solucionar, busca los recursos como sea. ¿Por qué? Porque sentimos empatía por las personas. Y eso es lo que está pasando en este caso. Pero la respuesta de Jesús es, no es la hora. ¿Qué tienes conmigo, mujer? En los idiomas o las traducciones más literales, dicen más bien como que este asunto no te compete, madre. O sea, no se involucre en esto, no necesita hacerlo, porque todavía no es mi tiempo de hacer lo que tengo que hacer. Es decir, Jesús ya sabía que el vino se iba a acabar. Jesús ya sabía que él tenía que responder, pero estaba llevando al límite ¿a quién? A María y a los esposos. Y les dice, todavía no es el tiempo. Sigan intentando, solucionando y ya viene la hora. Por eso María intuye entonces de que Jesús iba a hacer algo y ella siente paz y se va y le dice entonces a quienes, a los que estaban sirviendo, hagan todo lo que él les dice. También dicen los comentaristas que este pasaje dice eso porque quería dejarle entender que él iba a ayudarles y que realmente era una persona cercana y que no se les hiciera extraño si les iba a dar una orden, porque usted imagínese llegar a un lugar y dar órdenes y los sirvientes van a decir, pero ¿usted por qué me da órdenes a mí? Si a mí el que me contrató fue el patrón, esta no es su casa. Pero María los pone en sobreaviso y les dice, hagan todo lo que él les diga. Y ellos, muy obedientes, hicieron todo lo que él les dijo que hicieran. Se fueron juiciositos, vieron las canastas de agua de purificación, tomaron el agua y mientras iba a llevarla al maestresala, como quien dice, la persona de honor, el invitado de honor a esa boda, él entonces dice, mire, normalmente en todas las bodas se acaban primero el buen vino y ya después, como estamos entonaditos, pues nos dan el vino más malo. Pero aquí él resalta de que es todo lo contrario, que había un vino normal, pero ahora el que ellos están recibiendo es uno que es superior. Y esa particularidad tiene un símbolo importante y es que en su primer milagro lo que Jesús viene a decir es que Él es el único que puede purificar verdaderamente a las personas. Él es el único que realmente va a entregar algo a la altura de Dios que nosotros realmente vamos a disfrutar y es la salvación. Por eso el primer milagro es este. Y a partir de ahí se inaugura, por decirlo de alguna manera, como lo dicen los teólogos, valga la redundancia, el reino inaugurado de Dios. Juan el Bautista les dijo, el reino se ha acercado, ¿a quién? A vosotros. Arrepentíos y convertíos. ¿Por qué? Porque Jesús es Dios. Eres el reino del Señor. Y Él viene a manifestar ahora su reino y a mostrar cuán perdidos estábamos sin Él y ahora cuán necesitados estábamos entonces de beber de su vino. Pero no el vino como normalmente se enseña en una congregación más de corte pentecostal, de que nos emborrachamos y damos vueltas y nos tiramos al suelo y nos agarramos del pelo. Ya he explicado eso muchas veces, pasa lo de la iglesia de Corinto, ¿se acuerda? El apóstol Pablo les dice, ¿y qué va a pensar si entra un indocto que todos ustedes están locos? Ese no es el embriagarse del espíritu que el Señor manifiesta. El embriagarnos en el espíritu es dejarnos controlar por Él. ¿En qué sentido? Dice la palabra de Dios que el fruto del Espíritu Santo, ¿cuál es? Gozo,
paz, benignidad, amor, templanza, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Esa es la llenura del Espíritu Santo, que permitamos que Él nos corrija, que tomemos buenas decisiones, que en los momentos de adversidad aprendamos a confiar en Él. No es tener una experiencia, como lo he dicho muchas veces, y no es que esté en contra de las experiencias. Usted puede tenerlas, sí, pero pruébelas si realmente vienen de parte de Dios. Y lo otro, que después de una experiencia sea consecuente con lo que experimentó. Que no se demore más usted en pasar ese momento de éxtasis y salir afuera a ser exactamente la misma persona. Porque de eso no trata el Evangelio. Esta primer palabra, señal, lo que está diciendo es que están apuntando de que Jesús es el enviado de Dios y que en Él hay salvación. ¿Y qué hicieron sus discípulos? Creyeron. Entonces, ¿la señal para qué es? Para que creamos que Jesús es el Hijo de Dios. Segunda palabra, prodigio. Y la palabra prodigio en el diccionario Strong se nos dice que es la palabra teras. Y nos da una definición que dice que es una maravilla, que es un augurio de algo que va a acontecer, pero que todavía no es. Y nos remitimos a otro diccionario, el léxico griego-español, que nos dice que es una señal que anuncia un suceso. Mientras que la señal como tal nos apunta a la persona de Cristo, el prodigio nos prepara para un acontecimiento. Y les pongo un ejemplo muy sencillito. Cuando usted ve las nubes grises y comienza a tronar, ¿usted qué dice? ¿Pero está lloviendo? Pero usted ya intuye de que lo más probable, lo más posible es que vaya a empezar a llover. Y eso es un prodigio. Es algo que está a punto de suceder, pero que todavía no ha sucedido. Si lo apuntamos a la persona de Cristo y nuevamente al reino inaugurado de Dios, es que Jesús vino a inaugurar su reino, pero todavía no se ha consumado como Él dijo que se iba a consumar. Recuerdan que Jesús dijo que iba a volver por segunda vez y que después de eso iba a hacer todas las cosas nuevas. Iba a ser un mundo nuevo. Pero mientras eso sucede, todo lo que nosotros podemos ver y anunciar no es otra cosa más que un prodigio o algo que está a punto de acontecer. Y veamos algún pasaje que nos dé contexto. Libro de Juan, más adelante, capítulo 4, versículos 46 al 53. Juan 4, 46. ¿Qué dice el libro de Juan? Capítulo 4, versículos 46. Vino pues Jesús otra vez, ¿a dónde? Volvió a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Y había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, ¿vino a quién? A él. ¿Y qué hizo? Le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. ¿Qué le dijo Jesús? Si no viereis señales y prodigios, ¿no creeréis? El oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Y Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo. ¿Y qué hizo? Se fue. ¿Y qué pasó después? Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo: tu hijo vive. Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor, y le dijeron: ayer a las 7 le dejó la fiebre. Entonces, ¿qué pasó? El padre entonces entendió que en aquella hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive,
¿Y qué pasó? Y creyó él con toda su casa. Nuevamente, él no vio ninguna maravilla de parte de Jesucristo. Sencillamente, ¿qué hizo? Le obedeció. Creyó en él. Y se fue. Y narra esta historia que entonces le recibieron sus criados y le informaron. Y entonces, ¿qué hizo este hombre? Entendió. Hubo necesidad de a veces todo ese show que se hacen de botar a la gente, tirarlos al suelo, agarrarlos del pelo, soplarle, que no sabe uno si se cae es porque tenía mal aliento el que le sopló o qué sucedió. Y perdóneme que sea tan abierto porque usted en la Biblia no ve absolutamente nada de eso. ¿O es creer la palabra de Dios, su revelación, su mensaje, que nos dice muchas veces qué hacer y nosotros hacemos lo que hizo el siervo, obedecer, o a veces qué hacemos? La Biblia nos da muchos parámetros de cómo vivir, cómo conducirnos, cómo tener relaciones interpersonales en todo lugar, entre empleados y jefes, entre parejas, entre familias, entre compañeros de cualquier categoría. Y nosotros vivimos a nuestras anchas. Pero acá la diferencia está en que no importa si usted no ve rayos y centellas y todo lo que le han prometido, a usted lo que realmente le interesa es lo que está en la palabra de Dios, que es la que te dice que cuando estás desanimado, Él te va a dar la fortaleza necesaria. De que cuando ya no encuentres respuesta ninguna, acudas a Él en confianza, en convicción, y entonces ore al Señor. Y dice la palabra de Dios que Él no va a desechar la oración de sus siervos, de sus hijos. El problema es que oramos mal. Lo decíamos hace 8 días. Dice Santiago que pedimos y pedimos mal para gastar en nuestros deleites, en nuestros caprichos. Señor, dame una casa, Señor, dame un carro, Señor, dame una beca, Señor, mi cultivo, Señor, mi familia, y todo es, Señor, quiero y quiero y quiero y quiero y quiero. Y bueno, ¿y nosotros cuándo vamos a entregarle al Señor lo que demanda de nosotros? Santidad, búsqueda con el Señor. Porque somos buenos para pedir y malos para dar. Exigimos, pero no somos dados a dar. Cuando hablamos el tema del amor sacrificial de Jesús, recuerde que el amor tiene la característica de sacrificarse sin esperar nada a cambio. Pero a veces nosotros tenemos el chip trocado. Queremos que nos den y cuando nos den, entonces estamos dispuestos a dar. Y así no funciona el amor que Dios estableció en su iglesia. Vamos entendiendo lo que es una señal, lo que es un prodigio. Ahora vamos a la tercera palabra, que es una maravilla. Dice el diccionario Strong que la palabra es paradoxos en el sentido de parecer o más bien contrario a la expectación, algo es extraordinario, maravilloso. Y nos dice el léxico griego al español que es algo extraordinario, increíble. Y por eso cantábamos hoy la canción de increíble. No increíble de dudar de lo que hace Dios, sino increíble en el sentido de que nos asombramos las cosas que hace el Señor. Tiene que ver con el asombro. Cuando vemos que Dios opera a través de la cuarta palabra que ya vamos a ver, que es milagro, ya la vamos a explicar, nos asombramos de lo grande que es Dios, porque de alguna u otra manera nosotros hemos experimentado el poder de Dios, y si no, no estaríamos acá. Estoy completamente convencido. En algún momento Dios nos tocó en nuestro corazón, nos quebrantó, nos ayudó, nos sanó, cualquiera que sea el motivo. Y experimentamos el poder de Dios y nos maravillamos. Y eso hizo que cambiáramos nuestra manera de pensar. Y por eso hoy venimos a buscarle. Y vuelvo y digo que no cojamos la mala costumbre de las multitudes por buscar meramente experimentar el poder de Dios, sino que vengamos a este lugar por quien es Dios, independientemente de que haga algo o que no haga nada, según pues nuestro entendimiento, porque Dios siempre está haciendo algo.
Pero nosotros a veces pensamos que Dios se olvidó de nosotros, que nos dejó a nuestras anchas, que nos tiene descuidados, que nos tiene castigados. Y no es así. Sencillamente Dios, en la libertad que nos dio, que está contaminada, tomamos decisiones equivocadas y tenemos que aprender a asumir con responsabilidad esas decisiones. Pero aún así, cuando hay un corazón quebrantado y humillado, ¿qué pasa? El Señor no lo rechaza, no lo desprecia. Aún en medio de nuestras equivocaciones, podemos decirle al Señor que nos perdone y que nos ayude y que nos guíe, pero no para volver a tomar las mismas decisiones de siempre, sino decisiones que realmente reflejen de que hemos nacido de nuevo. Lucas capítulo 5, versículos 17 al 26. Evangelio de Lucas, capítulo 5, versículos 17. Dice el 17, aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y los doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para sanar. Y sucedió en el 18 que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él, pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndole en medio ¿de quién? De Jesús. Al ver él, es decir, Jesús, la fe de ellos, le dijo, hombre, tus pecados te son perdonados. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar diciendo, ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo, les dijo, ¿qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? O decir, levántate y anda. Pues para que sepáis que que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. ¿Qué pasó en el 25? Y al instante levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa glorificando a Dios. Y el 26, todos sobrecogidos ¿de qué? Asombro, glorificaban a Dios y llenos de temor decían, hoy hemos visto maravillas, paradox. Hoy hemos visto algo asombroso. Esta palabra, maravillas, casi nunca va solita. Va después de la palabra que vamos a estudiar a continuación. Después de que Dios manifiesta su poder, entonces la gente se asombra de las maravillas. ¿Y qué pasa con los fariseos? Estaban criticando porque Jesús estaba comparando ¿a quién? A Dios. Para aquellos que dicen, no, es que en la Biblia en ningún lugar dice que Jesús es Dios. ¿Cómo que no? Él está diciendo que lo que él está haciendo es porque Dios le dio la potestad para perdonar pecados. ¿Y quién es el único capaz de perdonar los pecados? No es el curita en la misa después de que usted se da golpes de pecho y le pone a dar una serie de requisitos y por mi culpa y ya, perdonado. No funciona así. Quien perdona nuestras faltas es Jesucristo, nadie más. No es el pastor, no es el líder, no es el hermano, no es mi primo, no es mi amigo, no es el curita. Nadie, solo Dios. Y Jesús es Dios. Y les dice algo cotidiano y muy de pensar. ¿Qué es más fácil aquí entre nosotros? ¿Decirle a una persona paralítica que se levante y que haga caso? ¿Usted cree que es fácil decirle a una persona que usted ve inválida en la calle
levántate y anda. Y esa persona lo va a mirar a usted como que imposible, hasta se alcance a ilusionar y se vaya a levantar y no pueda. ¿Qué es más fácil, les dice Jesús? ¿Hacer un prodigio? ¿Algo prodigioso? ¿Un poder que actúe en este momento? Eso no es fácil. Eso solo lo hace el poder de Dios. Pero dice, bueno, si es por cuestión de dificultad, pues, ¿qué es más fácil? ¿Decir que te perdono tus pecados? Eso es fácil. Usted decirle a alguien, te perdono. ¿Usted ha perdonado a alguien en alguna ocasión porque le hizo algo incorrecto, algo que no te gustó? Tú le puedes decir, te perdono. Y eso es fácil, entre comillas, ¿no? Porque entiendo que todos los procesos son totalmente diferentes. Pero a veces lo que hablamos es mucho más sencillo que usted hacer un prodigio. Y Jesús le demuestra que tanto Él tiene el poder para hacer algo maravilloso, también tiene el poder para perdonar los pecados de alguien. Y mire lo que pasa con los fariseos. Ellos, en lugar de maravillarse, empezaron a criticar. Eso es lo que hace una persona que no entiende el evangelio. Pero ¿qué pasó con los demás? Se asombraron y glorificaron el nombre de Dios. Entonces, cuando Dios manifiesta su poder, Él lo hace con un único objetivo, y es que reconozcamos que Él es Dios. No es meramente para ayudarnos, no es meramente para complacernos, porque a veces hemos orado que estamos enfermos, Señor, sánanos, y el Señor nos sana. Sí, pero eso no es para que nosotros nos demos la gloria a nosotros mismos. ¿Qué pasa con los predicadores, falsos maestros de hoy en día? Que ellos creen que son ellos los que hacen los milagros. Levántate y haz esto y haz aquello. El Señor me dijo, y volvemos al pasaje. En aquel día me dirán, Señor, Señor, no hicimos ta. Y el Señor les va a decir, apartados de mí, hacedores de maldad, no los conozco. Porque ese evangelio barato de hoy en día de la prosperidad, lo único que busca es darle la gloria a las personas. Hoy ahí viene el apóstol, el ungido, el arcángel, hay que hacerle la venia, hay que extenderle la alfombra, hay que traerle la bebida especial, el almuerzo especial, hay que alojarlo en el hotel especial y hay que pagarle la ofrenda especial porque gratis no vienen los ungidos del Señor. ¿Es eso lo que está diciendo la Biblia? Los milagros no los hacemos nosotros. Por eso es incorrecto que yo te diga a ti o a alguien, reciba su milagro. ¿Qué va a recibir si usted no tiene para darle nada? Confundimos las categorías cuando Jesús comisionó a los 12 para que fueran, a los 70, perdón, en parejas de 2 para hacer milagros en su nombre. El nombre de Jesús no es una varita mágica y la llave que... No. Eso tiene un simbolismo. Lo que está diciendo es que ellos van a ser respaldados por Dios para que entiendan que ellos lo que están haciendo es porque realmente vienen de parte de Dios. Y aún así, Judas, decíamos en la enseñanza anterior, Judas también estaba entre ellos y hacía milagros también, pero no era él, era el poder de Dios. ¿Y qué pasó con Judas? Se perdió. Entonces, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. ¿Sí ve que no todo el que utiliza la Biblia para dar un mensaje es un verdadero creyente? Y el domingo anterior les di una lista de predicadores que usted no debería escuchar. Estás perdiendo el tiempo. Y más bien les dije, si ustedes quieren escuchar buenos predicadores, escríbanme y yo les mando una lista que sé que les va a edificar. Y no personas que creen que ellos son los que hacen los prodigios. ¿Pero quién lo hace? ¿Quién es el que hace que las cosas sucedan? ¿Nosotros? Yo no te puedo prometer absolutamente nada. Nadie le puede prometer absolutamente a nadie. Y los profetas de hoy se montan en la película que están en el Antiguo Testamento y que Dios les habla directamente a ellos. ¿Acaso la palabra de Dios no dice que todo lo que está escrito en ella es para que nosotros creamos en que Jesús es el Hijo de Dios? Es decir, la revelación de Dios se cerró. Ya no hay nada nuevo que añadirle. Y el libro de Apocalipsis,
¿qué nos dice? Que hay de aquel que le añade y hay de aquel que le quite algo a su palabra. Si aún un ángel del cielo se les aparece y les dice, como enseñan los mormones, como enseñan los adventistas, como enseñan los jesusolos, como enseñan, se me escapa el otro grupo, los testigos, ¿no había dicho? Bueno, hay un grupito de 4 que apelan a sus revelaciones, a sus experiencias y enseñan otro evangelio que no es el que la palabra de Dios enseña. Pero como la gente no tiene discernimiento, fácilmente son engañados. Voy con la última palabra y es la que normalmente estamos habituados y es milagros. Pero la Biblia no, la palabra griega que se nos enseña no es milagros, sino más bien es dunamis, y esa la hemos escuchado por ahí en otros tiempos. Es el poder explosivo en acción de Dios, no de las personas. Es el poder para obrar cosas maravillosas. Es la fuerza, o en otras palabras, es la fuente del poder. Es el origen de donde vienen que Dios haga cosas maravillosas. No es el predicador, mi querido hermano. Aunque te caiga bien, no es el predicador. Es el poder, es la fuente de vida. ¿Y quién se declara fuente de vida en la Biblia? Jesús. Dice que por Él y para Él fueron hechas todas las cosas. Cuando nosotros vemos el poder manifiesto de Dios, es sencillamente porque Jesús ha decidido obrar y se manifiesta. Y no es que Él está lejos y viene, hace el milagro, y se va, porque esa es la idea que la gente tiene de que en la iglesia sucede así. Yo voy a la iglesia para que allá me hagan el milagro. ¿Y acaso no pueden suceder cosas maravillosas allá a solas en su cuarto, cerrada la puerta? ¿Es que acaso Dios es exclusivo de este lugar? No. Él no habita en casas ni templos hechos por manos de hombres. Él habita entonces ¿en dónde? En nuestro corazón. Siempre está con nosotros. Así que el poder de Dios lo podemos ver todos los días de nuestra vida. Cada vez que nos levantamos, mis hermanos, eso es un milagro. ¿Por qué? Porque es el poder de Dios que nos está dando vida. La pregunta es entonces, ¿qué clase de milagros buscamos nosotros en una congregación? Mira, si fuera por señales y la gente se arrepintiera por eso, ¿por qué los israelitas vieron la grandeza en el desierto y por qué se volvieron tan duros de corazón? Porque no estaban buscando la fuente del poder. No conocieron a Dios, sino que se fueron en pos de otros dioses, dice la Escritura. Le dieron la espalda al Señor y por eso el Señor los castigó. Y vemos los cautiverios que tuvo el reino del norte y el reino del sur. Hechos capítulo 19, ya vamos terminando. Hechos 19, 8 al 20, dice lo siguiente. Libro de los Hechos del Nuevo Testamento, capítulo 19, versículo 8. Entró Pablo, ¿en dónde? En la sinagoga. ¿Y por cuánto tiempo? Por 3 meses continuó hablando denonadamente, discutiendo y persuadiéndoles acerca del reino de Dios. ¿Y qué pasó? Pero cuando algunos se endurecieron y se volvieron desobedientes, hablando mal del camino ante la multitud, ¿qué hizo Pablo? Se apartó de ellos, llevándose a los discípulos, y discutía diariamente en la escuela de Tirano. ¿Y qué dice? Que eso continuó ¿por cuánto? Por 2 años. De manera que todos los que vivían en Asia oyeron la palabra del Señor, tantos judíos. Mira, aquí Pablo no le está dando énfasis a los milagros. ¿A qué se dedicó Pablo con esas personas? A enseñarles durante 3 meses.
Y en 3 meses hubo gente que se puso terca. ¿Y qué hizo Pablo? Se apartó de ellos. Se trajo a los que sí querían crecer. ¿Y qué hizo con los que sí querían crecer? Les dedicó 2 años más. ¿A qué? A enseñarles la palabra de Dios. Ay, acá venimos 30 minutos y ya estamos cansados. 3 meses Pablo enseñándoles. Se apartó un grupito, dijo Pablo, no pasa nada, vamos, ustedes si quieren, vamos, sigamos. 2 años más. ¿Y qué pasó en esa enseñanza? Que todo el lugar se enteró de la palabra de Dios, porque para eso se hacen discípulos. Pero hoy se encuentran títulos bonitos. Escríbase a la escuela sobrenatural de cómo hacer milagros, prodigios y maravillas. Así los he visto. Y no me estoy burlando. Así los he visto. ¿Usted cree que Pablo estaba enfocado en que ellos hicieran prodigios, milagros, señales, maravillas? Les dedicó, les enseñó la palabra. Continuó por 2 años. ¿Y qué pasó? Que todos los que vivían en Asia, ¿qué hicieron? Oyeron la palabra del Señor. Tanto judíos como griegos. Y en eso, dándole énfasis a la palabra, el 11 que dice, Dios hacía milagros, dunamis, el poder de Dios. Dios hacía. ¿Los apóstoles hacían, decía? ¿Los discípulos hacían? No. ¿Quién? Dios hacía milagros extraordinarios por mano de Pablo. Las cosas en su lugar. Pablo sencillamente era el instrumento, quien reflejaba el mensaje, y Dios lo respaldaba, porque era su palabra. De tal manera que hacía la gente que incluso llevaban pañuelos o delantales de su cuerpo a los enfermos, y las enfermedades los dejaban y los malos espíritus se iban de ellos. Eso no quiere decir que entonces hay que ungir los pañuelos y vamos a llevarlo y sanemos a la gente. No, dice que la gente al ver lo que estaba aconteciendo, llevaba pañuelos y se los tocaban así a Pablo, y ellos se iban con la convicción a su casa y Dios sanaba a la gente. No era el pañuelo, no era la unción del apóstol Pablo, no, era Dios respaldando su palabra. Y los dejaban, y los malos espíritus se iban de ellos. Pero ¿qué pasa en el 13? Pero también algunos de los judíos exorcistas ambulantes trataron de invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritu, diciendo, ¿qué decían aquellos que querían imitar? Os ordeno por Jesús a quien Pablo predica. Y 7 hijos de un tal Esceva, uno de los principales sacerdotes judíos, eran los que hacían esto. Pero el espíritu malo respondió, ¿y qué les dijo? A Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo se lanzó sobre ellos y los dominó, y pudo, un hombre contra 7, pudo más que ellos, de manera que huyeron de aquella casa. Mire cómo se fueron, desnudos y heridos. ¿Por qué? Porque se pusieron a hacer algo que ellos no entendían. Por eso mucha gente se dedica a enseñar y creen que han sido comisionados por Dios, y después les va terriblemente mal. Y en lugar de prosperar, como que echan, porque no saben de qué trata esto realmente. Esto es una responsabilidad, esto es algo serio, esto no es un juego. Porque hoy en día es, el Señor me dice que te mande a las naciones y vaya usted predique y lo comisiono, y usted a veces ni sabe ni leer, pero lo comisionan como el enviado y el ungido. Ay, Señor, mire lo que dice la palabra de Dios. Supieron esto todos los habitantes de Éfeso, tanto judíos como griegos, y el temor se apoderó de ellos, y el nombre del Señor Jesús era exaltado. También muchos de los que habían creído continuaban viniendo, confesando y declarando las cosas que practicaban, y muchos de los que practicaban que la magia junto a sus libros los quemaban a la vista de todos,
Calcularon su precio y hallaron que llevaba 50,000 piezas de plata. ¿Y qué pasa? Así crecía poderosamente y prevalecía la palabra. ¿Sí ve que el énfasis no está en los milagros? ¿Es en qué? La palabra. Si usted ve un predicador que hace más énfasis en los milagros, déjeme decirle que ese es un falso maestro. Un verdadero discípulo de Dios, de Jesús, se va a dedicar a enseñarle a usted la palabra. 2, 3 meses, 2 años, 3 años, 5 años, ahí dándole palabra, palabra. Cuando Pablo se acercó a una iglesia que él había establecido mucho tiempo atrás y se fue y con el tiempo volvió, le dicen, es que yo ya esperaba que ustedes comieran alimento sólido, pero resulta y pasa que otra vez toca darle compotica. A veces somos así. Se nos está diciendo palabra, 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 y después llega alguien y nos emboba con un mensaje ahí todo mal hecho. Y nosotros felices. ¿Acaso el libro de los Gálatas no dice, ¿y qué los fascinó, Gálatas insensatos? ¿Qué os fascinó si ustedes venían tan bien? ¿Qué pasó con todo lo que se le dedicó en la enseñanza? Y viene alguien a enseñarle cualquier tontada que dice que viene de parte de Dios y nosotros a todos le decimos, amén. No, a todo no se le dice amén, mis hermanos. Hay que escudriñar la Biblia para ver si lo que me están diciendo realmente concuerda. ¿Qué hacían los cristianos de Berea cuando Pablo les predicaba? Decía que diligentemente iban y miraban lo que ellos tenían escrito. A ver si lo que él enseñaba correspondía a la palabra que ellos tenían en el momento. El cristiano moderno ni estudia la Biblia, ni sabe qué dice allá. Ni la ha leído. Qué vergüenza cuando vayamos delante del Señor y que nos haya dado 50, 60, 70 años y nunca leímos su Biblia. Vergüenza debería darnos. Por eso es bueno proponernos estudiar de a poquito, no importa cuánto tiempo le tome, pero comience a leerla. Y cuando usted comience a leerla, no le predisponga su entendimiento, déjela que ella misma lo vaya guiando. Y se va a dar cuenta cuando usted la lee que todo lo que dicen muchos charlatanes por ahí no está. Porque es muy fácil sacar un versículo, ponerlo a decir cosas que no son y decir, wow, la palabra de Dios. Pero cuando usted se pone a estudiarlo así, a leer bastante, oiga, pero eso no está por ahí en ningún lado. ¿Por qué? Porque lo importante es la revelación bíblica por encima de la experiencia, por encima del milagro, por encima de la señal, por encima del prodigio. Por eso estoy diciendo que no estoy en contra de que ese tipo de cosas acontezcan, siempre y cuando usted y yo tengamos discernimiento para entender que viene de parte de Dios. Entonces, ¿cuál es el propósito de los milagros? Sencillamente se los voy a enumerar para finalizarle la enseñanza de hoy, aunque la verdad es que me queda como media enseñanza. No, dejémosla para dentro de 8 días, para que usted venga así animado a darle continuidad. Si el propósito de los milagros no es hacer el show, el espectáculo, entonces ¿para qué sirven los milagros? Solo le voy a adelantar uno y le dejo los otros para cuando venga. El propósito número 1 es apuntar a la identidad de Cristo. Y dice el libro de Juan, capítulo 20, versículos 30 y 31, no me lo estoy inventando yo, lo dice la palabra de Dios, Juan 20, 30 al 31. ¿Estamos ahí? Juan 20, versículos 30 y 31. ¿Sí? Y muchas otras señales hicieron también Jesús en presencia de sus discípulos que no están escritas en el libro. Juan vio muchas cosas más, pero no le dio énfasis a los milagros, no le dio énfasis a eso. ¿Qué dice? Pero estas, las que él escribió, se han escrito ¿para qué? Para que creáis que Jesús es el Cristo,
el Hijo de Dios y para que al creer tengáis vida. La Biblia no es para enfocarnos en los milagros. Los milagros nos apuntan a Cristo. Cada vez que experimentamos, y termino con esto, un milagro de Dios no es para echarnos el champú nosotros, no es para que exalte a una persona más de lo debido. La venia al profeta, no se le puede cuestionar nada al maestro. No, no. Cuestione absolutamente todo lo que usted escucha y fíltrelo a la luz de la palabra de Dios. Y si Dios opera un milagro en su soberanía, entonces démosle gracias ¿a quién? No a los hombres. Y vuelvo y digo, no estoy en contra de que Dios haga milagros. Yo nunca he dicho que Dios no hace milagros. Jamás he dicho eso. Dios hace milagros, pero Él los hace cuando quiere, como quiere y con quien Él quiera. Y aunque no sucedan milagros, nosotros no tenemos por qué dejar de creer en Dios. Claro, los milagros nos afirman, seamos honestos, cuando sucede algo extraordinario nos maravillamos, eso como que nos afirma. Pero un cristiano maduro, su firmeza no está en si suceden o no suceden las cosas. Un cristiano maduro está ahí creyendo sin importar lo que vea. No sé si ustedes vieron la imagen que publiqué ayer en mis redes, bueno, en mi estado de WhatsApp. Si no lo han visto, pues por acá se lo voy a leer para reflexionar. Porque una fe que depende del milagro es una fe que puede ser manipulada. Pero una fe anclada en la palabra no depende de lo que se siente, sino de lo que Dios ya dijo. El cristiano no niega lo sobrenatural, no estamos diciendo que Dios no opere milagros, pero tampoco le idolatra. Tampoco le hace la venia, que si pasa algo, no. Perdóneme, pero no. No vive de experiencias, vive de la revelación bíblica. Porque aún los profetas modernos están equivocados. Viene una calamidad para Piedecuesta y empezamos, ay, se va a acabar Piedecuesta y qué miedo y qué susto. ¿Por qué le va a creer? No le crea, es un charlatán. Créale a lo que dice la palabra de Dios. Mis hermanos, espero que este haya sido un mensaje de edificación, que no saque conclusiones a la ligera, sino que medite lo que hoy se habló en esta mañana y lo analice a la luz de la Escritura. Es más, no me crea a mí. Usted no tiene que creerme todo lo que yo le predico acá. Usted tiene que filtrarlo a través de la Biblia si lo que yo le estoy diciendo realmente es algo bíblico y cristocéntrico. Oremos para ser despedidos.